Hola gestiólogos, bienvenidos una vez más. Por este lado les habla Gaby Palmero y bueno, hoy les vengo a platicar de un tema controversial que es la objeción a la conciencia, ya que el pasado 15 de octubre del 2019 un dictamen fue aprobado por el Congreso de Nuevo León con 35 votos a favor, 5 en contra y una abstención, con lo que en la fracción cuarta del artículo 48 de la Ley Estatal de Salud queda de la siguiente manera. El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de un servicio que establece esta ley. Muy bien, pero ¿qué es objeción de conciencia? Una definición del Grupo Interdisciplinar de Bioética del Instituto Borja de Barcelona es la oposición claramente manifiesta de una persona a un imperativo legal o a una autoridad basada en los propios principios morales. De acuerdo con el Grupo de Información de Reproducción Elegida, es una extensión del derecho humano a la libertad de conciencia. Como antecedente de esta ley, les platico que el primer objetor de conciencia del que se tiene constancia es en el año 295. Al cumplir 21 años, Maximiliano, en su calidad de hijo de un veterano del ejército romano, fue llamado a las legiones. Sin embargo, al parecer, dijo al precónsul que sus convicciones religiosas le impedían servir como soldado. Insistió en su negativa y fue ejecutado. Posteriormente, canonizado como San Maximiliano. La práctica de la objeción de la conciencia realmente es algo, no es algo nuevo. Tiene desde los años 70 en Estados Unidos y ha ido creciendo este tema conforme en algunos países se ha ido aprobando leyes en temas de aborto y otros temas relativos a la reproducción como anticoncepción o reproducción asistida, y creo que también por ahí temas como de eutanasia. Mundialmente tampoco es como un fenómeno exclusivo del área médica. Según estudios que encontré por ahí, un 17% de farmacéuticas en Estados Unidos se niega a dispensar mifepristona y hasta un 8% anticoncepción de emergencia. Adicionalmente, la incongruencia es otra característica del fenómeno. Así, mientras 2/3 de estudiantes de medicina y enfermería apoyan el aborto, solo 1/3 prestaría el servicio, según las encuestas realizadas. Esta misma encuesta también refleja otras características de lo que en la práctica se denomina objeción, pero que en sentido estricto no podrían considerarse como tal. Más adelante platicaremos un poco de esto con el doctor invitado. Y bueno, tampoco es un tema exclusivo en México, como por ahí creo que se piensa, ya que bueno, también se han aprobado en otras partes de México, como es Jalisco, Yucatán, la Ciudad de México, desde el 2018 y otros a inicio del mes de octubre. Entonces, pues bueno, para este tema, como comentábamos, pues ha traído cuestionamientos y expresiones de preocupación por parte de organizaciones, activistas que trabajan con ciertos tipos de grupos y las que califican la medida como un acto de discriminación y advierten que se podría violar los derechos humanos de las personas. De hecho, por ahí comentarios como que Nuevo León ha retrocedido no sé cuántos miles de años. Como dato, también les traigo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea que no se opone en forma alguna a una regulación del ejercicio de la objeción de conciencia. Sin embargo, menciona que bueno, esto debe de regularse y debe de hacerse dentro de un estricto respeto al marco constitucional, de una manera que se garantice plenamente el respeto y la protección de los derechos fundamentales. Entonces, para platicar sobre este tema está de nuevo con nosotros el doctor Luis Espinosa, que además de médico, neurólogo, profesor, investigador y emprendedor, es el presidente del Colegio de Médicos del Estado de Nuevo León. Y bueno, es todo un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Gestiólogos por esta invitación a hablar sobre la objeción de conciencia. Doctor, y podríamos empezar que nos platique desde sus palabras qué es la objeción de conciencia. Bueno, la objeción de conciencia es un derecho que consiste en la posibilidad de negarse a realizar algún acto médico o servicio
que puede ser derivado de una autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los principios éticos, morales, religiosos del personal de salud que los debería de llevar a cabo. Ok, ¿y hay límites dentro de la objeción de conciencia? Bueno, primero, el límite siempre va a ser el derecho de los terceros y siempre vamos a poner una jerarquía en la toma de decisiones, y lo que está arriba de todo es la seguridad del paciente. Siempre partimos de que el fin último del ejercicio de la medicina es proteger la vida de los pacientes, de las personas, y todo lo que venga después podrá ser secundario y sujeto pues a decisiones como estas. Ok, existen, según encontré por ahí en la bibliografía, diferentes tipos de objeción de conciencia. Uno es la objeción parcial, que se define como cuando el profesional de salud se niega a prestar el servicio según las condiciones del caso. Por ejemplo, un caso en el que se acepte el aborto, que la persona solicita un aborto simplemente porque falló el método anticonceptivo. Entonces el médico dice, bueno, en este caso yo objeto la conciencia. Y el otro caso es de un paciente que tuvo una violación, que es adolescente, y en este caso el médico puede aceptar realizar el procedimiento. Y el otro tipo de objeción es la oportunista, que según leí por ahí en artículos, es cuando un médico dice, bueno, en lo público yo no quiero, si volvemos a este tema del aborto, no quiero hacer abortos, pero en lo privado, como me deja un beneficio económico, pues sí lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿esto cree que se pueda prestar a que se dé en Nuevo León? Bueno, claro que sí, porque en la primera, que es la parcial, como lo planteas, está el juicio del personal de salud, uh-huh, de acuerdo a las circunstancias. Y si recordamos, el juicio desde el punto de vista filosófico incluye no solamente el hecho, sino las circunstancias y la forma. Entonces, lo que es propiamente el juicio del acto o el juicio de lo que se va a realizar va a depender de estos elementos. Y aquí, de alguna manera, se presta a que sea subjetivo. En el otro caso que planteas, creo que sí podría pues prestarse a que el beneficio, planteas, económico, puede ser uno de ellos, pero hay muchos beneficios secundarios que pueden derivar del llevar a cabo o no determinado acto médico, determinada acción en pro o de la atención de una persona. Y es la calidad moral o la conciencia, vamos a dejarlo ahí, de cada persona o de cada individuo la que va a predominar. Es decir, el interés económico es uno de ellos, y yo en este aspecto creo que en todo el mundo, en todo el país y en Nuevo León pueden presentarse los dos tipos. Sin embargo, yo estoy seguro que el deber ser y los altos valores éticos y morales de los profesionales de la medicina en el estado de Nuevo León están por encima de estos intereses. Entonces, yo creo que, y espero no equivocarme, que esta situación no debería de ocurrir en nuestro estado. Okay. Y que todos los que nos escuchan, en particular las personas, el público en general, deben estar seguros de que los médicos en el estado de Nuevo León tienen una alta calidad moral. En el colegio nos hemos preocupado por este enfoque ético. Cada mes tenemos una cápsula de bioética en la que repasamos aspectos de este tipo. Entonces, particularmente en Nuevo León, creo que tenemos muchas herramientas, los médicos,
para tomar decisiones correctas. Creo que la población, los pacientes, no deberían preocuparse por estas dos circunstancias que podrían presentarse. Uh-huh. Tal vez eso sea también un área de oportunidad para el decreto, no especificar esta parte de objeción oportunista o parcial dentro de lo que se documentó en el decreto. Es correcto. Creo que aquí, como un exhorto que le correspondería en todo caso al Congreso del Estado, debería ir en el sentido de educar al personal sanitario, al personal de salud del Estado de Nuevo León en particular, en aspectos éticos. Okay. Para eso tenemos la Comisión Estatal de Bioética, tenemos el Instituto de Investigación en Bioética, y en el Colegio de Médicos del Estado de Nuevo León tenemos una comisión de bioética donde hemos discutido aspectos de dilemas éticos, pero también estamos tomando acciones de educación continua a los médicos del Estado de Nuevo León en aspectos de ética para el buen ejercicio de la profesión. Y por ahí de junio del 2020 vamos a presentar lo que es el Código Deontológico, que es un código basado en aspectos éticos y que deberían de regir o que deben de regir la relación médico-paciente, médico con médico, médico con instituciones, etcétera, y porque es todo el ecosistema de salud el que debe de conducirse con altos estándares éticos y morales. Ok, doctor. Y bueno, antes de continuar, ¿podría explicarnos la diferencia entre el personal objetor y el no objetor? Bueno, evidentemente son términos que tienen que ver con el que ejerce su derecho de objeción, okay, de conciencia, que esta es una libertad consagrada, es un derecho consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos y también en los tratados que México ha suscrito a nivel internacional. Y esta objeción de conciencia conecta además con otras dos libertades, que son la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, que también están consagradas en nuestra Constitución. Por otro lado, el personal no objetor es aquel que no está impedido por sus principios religiosos, morales, a realizar determinado acto médico, y que justamente el personal no objetor es, creo, la parte crítica de reforma a la Ley General de Salud del Estado de Nuevo León, porque en ella no se contempla el que el Estado, las instituciones de salud públicas y privadas deberían, y esta es una opinión a ese decreto, a esa reforma, deberían de garantizar que haya personal no objetor en todas las instituciones de atención a la salud para poder garantizar el derecho universal a la salud, también consagrado en el artículo 4 constitucional. Ok, y a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa si en un hospital solo hay un médico tratante? Por ejemplo, se dan los casos luego en hospitales rurales, que hay un solo especialista. ¿Qué pasa si ese especialista es objetor a la conciencia? ¿Qué va a hacer el hospital? Bueno, ahí se necesita un gestor de calidad. Ahí se necesita un proceso que garantice la referencia del paciente a un centro de atención donde haya personal no objetor. Ok, ya tener identificados, y sí, completamente de acuerdo, el proceso se debe de diseñar y documentar y estandarizar, al menos en ciertas instituciones, de ser posible. Y ¿en qué casos o qué requisitos debe de tener el objetor de conciencia para poder cumplir con lo señalado? Bueno, más que requisitos, yo haría recomendaciones. Okay. A los que quieren ejercer que repito, es un derecho, y ahora, aunque esta ley fue vetada en el Estado de Nuevo León, pues estaría
el personal objetor estaría ejerciendo un derecho. Mi recomendación es que debe de documentarse primero los motivos por los cuales se niega a realizar determinado procedimiento, y esto debe de quedar perfectamente documentado, escrito en el expediente del paciente, de tal manera que no haya duda de la razón por la cual se realizó, si es que se realizó o no se realizó determinado procedimiento. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hemos hecho hasta este momento énfasis en el personal médico como objetor o no objetor de conciencia. Sin embargo, no debemos olvidar que es un binomio médico-paciente y que en tales circunstancias puede ser el paciente quien ejerce ese derecho a que no se realice determinado procedimiento. Por ejemplo, la transfusión de sangre en una determinada religión, cualquiera que ésta sea, cuando está en riesgo la vida del paciente, el personal de salud, a pesar de la objeción de conciencia del paciente, actúa para salvar la vida del paciente. En ese momento se está transgrediendo un derecho de la persona, se está transgrediendo su derecho de objeción porque está en riesgo su vida. Y aquí es donde yo planteaba que hay jerarquías y la máxima es preservar la vida. Y si para eso se tiene que violar este derecho de objeción de conciencia del paciente, se debe de hacer, porque priva el principio de máximo beneficio, de tal manera que después habrá que enfrentar alguna queja o incluso un juicio civil por haber transgredido ese derecho. Sin embargo, es totalmente válido violar ese principio de objeción de conciencia cuando la vida de una persona está en riesgo, y al revés también. Okay. Cuando un paciente llega en una determinada condición de salud y el médico, por sus principios morales, religiosos, etcétera, se podría negar a brindar la atención y está en riesgo, entonces ahí se violaría su propia objeción de conciencia, porque priva como algo primordial, del mayor valor y jerarquía, la vida de la persona. Ok. Sí, esa era mi siguiente pregunta, de hecho, que si había casos en los que se podía omitir la objeción de conciencia, y pues como lo comenta, ¿verdad?, en una urgencia médica o en casos en que se ponga en riesgo la vida del paciente, se omite esta. Aquí tengo una duda, doctor. ¿Puede una institución declararse como objetor de conciencia o es únicamente individual? Sí, aquí es un derecho humano, es un derecho de una persona, no de una institución. Ok. Y aquí creo que es cuestión de terminología, básicamente, pero es importante aclararlo. Es el individuo y no la institución quien ejerce este derecho. Lo contrario, me van a corregir los expertos en derecho, pero probablemente el que la institución ejerciera este derecho probablemente se incurriría más bien en discriminación más que en objeción de conciencia. Ok. Bueno, y según puntos que encontré por ahí, siempre debe de ampararse de la autonomía moral sin influir. Por ejemplo, si yo soy objetor de la conciencia, yo no debo de influir en otras personas. ¿Eso sí? Correcto, totalmente correcto. Aquí se ejerce el derecho de manera individual, pero no es válido hacer de alguna manera difusión o promoción o incluso coacción sobre terceros en el equipo de salud. No olvidar que la atención a la salud es todo un proceso en el que intervienen múltiples individuos, personal técnico, de enfermería, médicos, etcétera. Y que también una institución no puede presionarme
para yo ser o no objetor de la conciencia. Es correcto, okay. Es correcto. Otro punto que encontré por ahí es que siempre se debe de actuar, como comentábamos en los tipos de objeción, en todo nivel, público, privado, de la misma manera. ¿Es así? O sea, eso se llama congruencia, okay. Y va de la mano con lo que comentábamos hace un momento, del deber ser. Siempre poner por sobre de todas las cosas la seguridad del paciente. Es algo que yo hago mucho énfasis con mis alumnos. Cuando tengas una duda de qué hacer o qué no hacer, pregúntate qué es más seguro para el paciente, y esa es la respuesta correcta. Ok. Doctor, ¿y considera que con este decreto hay riesgo para la población? Bueno, en primer lugar, para estas alturas, la ley fue vetada. Segundo, la población general, los pacientes, no deben de sentirse vulnerados en su seguridad y no deben de tener ningún tipo de duda o temor, porque, como ya lo dije anteriormente, prevalece sobre de todas las cosas la seguridad del paciente. Uh-huh. Y mientras no haya un protocolo, mientras no haya un gestor de calidad en las diferentes instituciones públicas y privadas que garanticen que este proceso se lleve a cabo de la manera adecuada, siempre va a prevalecer el juicio del médico en beneficio del paciente, porque el fin último de nuestro ejercicio, del ejercicio de la profesión, es la atención a la salud. Entonces, no habrá actos médicos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad y mucho menos la vida del paciente. Entonces, no, yo creo que nadie debe de tener ninguna duda o temor de que vaya a correr riesgo su salud porque esta reforma pudiera ser aprobada. Ok. Bueno, hablábamos ya que puede vulnerar los derechos de los pacientes en algunos casos. Es correcto, uh-huh. Sí. Y si prevalece en la toma de decisiones la seguridad del paciente, el no poner en riesgo la vida del paciente, pues bueno, se podrán transgredir ese derecho, ¿verdad? Y habrá que afrontar alguna responsabilidad por haberlo hecho, pero al final no habrá no deberá de existir ningún tipo de sanción para quien ejerce quien transgrede ese derecho bajo determinada circunstancia. Desde luego que también debe de quedar perfectamente bien documentado en un expediente clínico. Ok, ¿y considera que la objeción de conciencia puede ir en contra del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos? No creo, para cómo se lleva a cabo y se ejerce la medicina, al menos en el estado de Nuevo León, que esto pueda vulnerar estos derechos. Ok. Y hablando ya de lo que se escuchaba ahí de la parte de desinformación que había en la población o dudas, mitos, si podríamos llamarlos así, en el tema de si esto se puede, son varios puntos. Uno es la parte de discriminación, que por ahí estaba publicado que se podía prohibir la atención a personas con diferentes preferencias sexuales, y que se podía o no negar abortos. ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, aquí hay que ser muy claros. Tenemos que ser objetivos. Tenemos que leer este documento que es uh-huh. La reforma a la Ley General de Salud del Estado de Nuevo León. Yo me tomé el tiempo de hacerlo y en ningún párrafo se menciona específicamente negar atención a personas con virus de inmunodeficiencia humana, miembros de la comunidad LGBT y mucho menos a migrantes o indígenas, como fue señalado por una agencia de noticias en México de manera irresponsable desde mi punto de vista, porque esto generó que en redes sociales y con mucha razón se hablara o se manifestara en contra de la aprobación de esta reforma a la Ley General de Salud.
creo que es deber de los médicos, es deber de quienes como tú ejercen la responsabilidad de comunicar, hacerlo de manera clara, transparente y sin contaminarlo con nuestros juicios o con nuestras fobias y filias. El comunicar debe de ser un acto de la mayor responsabilidad, y comunicar información sesgada, información... ya no voy a emitir más juicios, pero creo que por lo menos de manera muy responsable se puso eso en los medios, y claro que generó mucha inconformidad. Pero para quienes no lo han leído, pues pueden estar tranquilos. Esto no tiene nada que ver con la atención a estos grupos que se mencionó en medios de comunicación. Por cierto, medios de comunicación que no son de aquí del estado de Nuevo León. Ok, sí, porque por ahí se comentaba que Nuevo León retrocedió no sé cuántos años y para nada, al contrario. Es correcto. Doctor, bueno, entonces nos quedamos con que la objeción de conciencia es personal de cada individuo. Ninguna institución puede ser objetor de la conciencia ni puede influir en mi objeción de conciencia como médico. Es importante documentarlo en el expediente y explicar claramente el caso. ¿Con qué más, doctor? ¿Qué más nos quedamos? Bueno, el mensaje central es que a todos los nuevoleoneses pueden estar tranquilos de que el Colegio de Médicos del Estado de Nuevo León no solo se preocupa, sino se ocupa, y lo hacemos con regularidad, en educar de manera continua a los médicos del Estado, a los médicos colegiados, a los médicos que pertenecen al colegio en temas de ética. Para esto tenemos desde hace ya varios años en nuestras sesiones mensuales una cápsula de bioética donde se dedica unos minutos a hablar de aspectos éticos, porque el bien hacer y el deber ser de los profesionales de la salud es siempre en beneficio de las personas, de los pacientes. No olvidar los principios que rigen esta relación, que es beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Y en estos 4 principios es que basamos el actuar de los médicos en el Estado de Nuevo León. Ok, entonces la objeción de conciencia tiene límites, ¿verdad? Siempre que no daña a terceros, en caso de una urgencia, en caso de es correcto. Siempre habrá excepciones. Todas las leyes tienen un excepto, y todas las leyes tienen límites por definición. Y esos límites pues ya los hemos mencionado. Excelente. Siempre velaremos por la salud de los nuevoleoneses, por el ejercicio ético y profesional de los médicos en el Estado de Nuevo León. Excelente, doctor. Pues espero que les haya servido este episodio para resolver algunas dudas, y pues los invitamos a que nos escuchen, nos sigan escuchando, compartan este episodio. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden escribir en redes sociales y con gusto les responderemos. Pues muchas gracias, doctor, una vez más por estar aquí en Gestiólogos. Es un gusto tenerlo. Muchas gracias por la invitación. Nos veremos próximamente. Excelente, doctor. Bueno, pues gracias a ustedes por escucharnos y nos veremos próximamente. Esto fue Gestiólogos.